Bueno, vamos a retomar un poquito lo que nos quedó pendiente del viernes respecto del tema de los residuos patogénicos. Habíamos visto en principio que había dos formas más importantes, por lo menos las que se utilizan con mayor, casi exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, que son la incineración y el autoclave. También habíamos visto que con el correr de los años la incineración iba quedando un poco relegada respecto de las autoclaves, con datos que tuvimos en el 2015 de 80% tratado por autoclave y 15 y 20 por incineración. Bueno, nos quedó por ver las ventajas y desventajas de la incineración pirolítica o de la incineración en general. La ventaja de este tipo de metodologías es que no hay necesidad de acondicionar los residuos previamente al proceso. Como ustedes les comenté ayer, en el caso de las cajas llegan con sus bolsas rojas adentro, se pesan, se rotulan y pasan al horno correspondiente, donde el operador vuelve a poner el código, lo pone en una mesa que es la que entra al horno, con la cantidad de cajas suficiente que puedan entrar por la puerta del horno, y una vez que el horno se abre automáticamente, porque ya terminó el proceso de incineración, un pistón las empuja bien adentro, en la mitad del horno, las deja ahí, sale el pistón, se cierra la puerta y comienza el proceso de incineración. La ventaja de la incineración es que destruye todo tipo de material orgánico y por supuesto incluyendo a los patógenos, que es el objetivo central, digamos, ¿no? De ese proceso de incineración tenemos tres vías de residuos, por así decirlos, ¿no? Tenemos las cenizas, que son los residuos propios del proceso de incineración, que quedan en un cenicero, se llama justamente, que se deja enfriar y luego va a un contenedor a la espera de que esos residuos puedan ser llevados a un relleno sanitario. Dijimos que los residuos provenientes de la incineración pueden ir a rellenos sanitarios, están considerados así por la normativa. Por otro lado, lo importante de esto es la reducción que el proceso de incineración hace sobre el totalidad de los residuos, que va entre el 90, el 95, el 97%, dependiendo de qué tipo de residuos traiga la caja. Como no sabemos qué tipo de residuos hay, un promedio que está más o menos en el orden del 95, 97, 93% de residuos que se eliminan en volumen respecto del que ingresó, ¿no? en el incinerador. Otro tema importante es que generan dos aspectos. Un aspecto genera un efluente gaseoso, que es el que generalmente nos preocupa, porque ese efluente gaseoso puede ser contaminante, puede generar gases que estén por encima de los niveles guía de calidad que fija la normativa en la provincia de Buenos Aires. La ventaja de este tipo de residuos, de metodologías, es que pueden tratar dos tipos de residuos a la vez, si es que están habilitados para eso, ¿no? Residuos industriales o especiales, o peligrosos, como quieran llamarlo, y residuos patogénicos. En el caso en que estos dos residuos puedan ser tratados alternativamente, no importa, no juntos, obviamente, no es que se van a tratar en el mismo momento, pero en algún momento se tratan residuos especiales y en otro momento se tratan residuos patogénicos, según el volumen que la empresa tenga. En esos casos, la ceniza proveniente, que ya tal vez no sea del mismo porcentaje de reducción, sino un porcentaje de reducción menor, tiene que ir a relleno de seguridad, no puede ir a un relleno sanitario. Por precaución y evitar riesgos,
esas cenizas tienen que ir a rellenos de seguridad, como hemos visto. La ventaja también de este tipo de proceso metodológico es que se puede generar energía a través del proceso de incineración, que es lo que un poco se viene a cuenta de los nuevos mecanismos que dijimos de la valorización energética de los residuos, ¿no? Ahí podemos tener la posibilidad de, supongo, para emprendimientos nuevos, ¿no? Que estos incineradores generen energía en volúmenes y cantidades que dependerá de la capacidad de tratamiento que tenga la planta. Eso no lo podemos establecer así de antemano, pero puede que sirva por lo menos para cubrir parte o la totalidad del gasto energético que el emprendimiento tenga, lo cual no es poca cosa. Otra ventaja que tienen estos sistemas es el mecanismo de fiscalización. Dijimos que hay posibilidades de medición de los efluentes gaseosos principalmente, los niveles de calidad de ese efluente, de la temperatura del efluente, la temperatura de las cámaras primarias y secundarias, lo cual garantiza que el proceso se esté realizando eficientemente, y la posibilidad, no es el caso actual, pero la posibilidad de que esos datos sean controlados en forma directa, online, por la autoridad de aplicación, pudiendo tener conocimiento de lo que está pasando en forma continua y poder tener las alarmas rojas y amarillas correspondientes para intervenir en el caso de que corresponde que alguno de estos factores esté descontrolado. Eso es en líneas generales las ventajas de la incineración respecto de otros sistemas de tratamiento. Las desventajas es, como dijimos, que genera emisiones gaseosas. Eso es riesgoso, y la falta de controles generalmente hacen que pueda haber deficiencias en la calidad o en las temperaturas, y por lo tanto, o en el lavador de gases, que hace que las emisiones no sean las que uno espera. Esta es una de las cuestiones principales por qué la sociedad se opone a este tipo lo cual también es otra desventaja, ¿no? Si uno va a instalar un emprendimiento de estas características, diríamos, no es muy conveniente que la comunidad se oponga, porque es conflictiva, porque finalmente es muy probable que aborte un emprendimiento de estas características. El ejemplo es en Mar del Plata, creo que es Soluciones Ambientales que se llama. Ellos están en el Parque Industrial de Mar del Plata y querían instalar originalmente un incinerador dentro del parque, y sin embargo la comunidad se opuso totalmente a que esto ocurriera, y la misma empresa tuvo que cambiar la tecnología y pasar a una tecnología de autoclave, que es la que utilizan en la actualidad. El mantenimiento de estas instalaciones de incineración son complejas, costosas, puesto que no solo el mantenimiento preventivo, sino que muchas veces hay que parar los hornos estos y reparar o cambiar fundamentalmente los elementos, los ladrillos refractarios, que se van despegando, se van cayendo, que a veces las explosiones de muchos elementos que vienen, que no deberían venir en los residuos patogénicos, explotan dentro del horno, como son desodorantes de ambientes o cualquier otro tipo de envase de esta característica, hace que las vibraciones, y eso hace colapsar un poco este tema, y hay que parar el horno por un tiempo prudencial y cambiarle los ladrillos refractarios, lo cual son ladrillos especiales bastante conflictivos. También dijimos que hay una ventaja, que los efluentes gaseosos son lavados en lavadores de gases con agua en contracorriente con productos químicos, a veces hidróxido de sodio y algún otro producto, para bajar neutralizar
un poco la acidez que tiene ese fluente. Y ese lavador de gases genera efluentes líquidos, que en sí hay que tratarlos como un residuo especial, porque tiene productos químicos, más lo que pueda en menor medida aportar las cenizas que van quedando, que el lavador las va arrastrando hacia una cisterna, que después debe que tratarse con un operador externo. Eso es verdaderamente costoso. Después tenemos bueno, las cenizas generadas, dijimos, son dispuestas en rellenos sanitarios, así que no habría mayor inconveniente. Con respecto al autoclave, ahí tenemos, ustedes han visto, diríamos en las filminas que los slides que le mandé, las autoclaves, que son en definitiva son unos tubos por donde pasan el vapor, que se abre una puerta y entran una serie de carros, depende de la capacidad, entrarán 4, 5, 6 carros, que son de acero inoxidable, con rieles, recubierto, digamos, al principio con una especie de polietileno, donde adentro van las bolsas rojas, donde ahí el operario hace el mismo procedimiento que hacía con la incineración, se pesa, se rotula y después se disponen en lotes donde las bolsas rojas se arrojan dentro de estos carros, superando un poco el límite del carro, dependiendo un poco de la boca del autoclave. Y una vez que están todos los carros llenos y engarzados, enganchados unos con otros, se empujan hasta dentro del autoclave. Eso lo vamos a ir viendo seguramente si vamos a visitar alguna de las empresas cuando se levante la cuarentena ya en octubre. Posiblemente cuando estemos dando evaluación de impacto, por ahí nos tomamos un respiro para hacer las visitas que no hemos podido hacer hasta ahora. El autoclave es un tratamiento, dijimos, por esterilización con vapor saturado. Se efectúa a 134 grados y 2,2 atmósferas de presión. Es un proceso que tarda aproximadamente unos 45 minutos, depende del tipo de equipamiento, a veces puede tardar un poquito menos. Hay varias fases, una fase de vaciado de la cámara, por 3 tipos de vacío. Después de cada vacío se inyecta vapor, se vuelve a hacer un vacío. Esa es la fase 1. En la fase 2 ya sí hay una inyección de vapor calentado por inyección a 134 grados y 2,2 atmósferas. Eso está preestablecido y este equipamiento viene programado, ya uno programa hacerlo y el equipamiento lo hace sin que el operador intervenga. Esa fase también tarda aproximadamente unos 5 minutos. Después una fase 3 de esterilización, que dura 15 minutos, puede durar 14, 13, depende del tipo de equipamiento, pero más o menos esa es la fase necesaria para que se produzca una esterilización y transforma el residuo patogénico en un residuo sólido urbano, que después, dijimos, se dispone. Una fase de secado, se extrae el vapor durante el tiempo de secado de los residuos, pasando luego a una presión atmosférica para permitir la apertura del autoclave y la extracción. Esta también dura unos 15 minutos. La reducción de volumen es del 35%, 30%, depende de la constitución de los residuos, pero está en ese orden, a veces el 25%, en volumen, no en peso. En peso hay una reducción escasa. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, las ventajas es que es una fácil operación,
la destrucción de los patógenos está garantizada si se cumplen todas esas facetas. No hay necesidad de acondicionar los residuos previamente al proceso. Es un proceso cerrado, limpio, donde no hay contacto de los operarios. Se reduce el volumen, como dijimos, un 40, 30, 25% aproximadamente. Si uno prevé, como el de Mar del Plata, que decíamos, en el Mar del Plata utiliza un sistema de trituración previo. Entonces el residuo llega, las bolsas se arrojan al triturador, el triturador funciona, esa trituración después va al autoclave y claro, evidentemente la llegada de ese residuo de autoclave ya triturado hace más eficiente el proceso porque el contacto de temperatura y presión, esta superficie específica expuesta a la temperatura y presión, hace esta metodología más eficiente. El problema está en justamente en que esa trituración a veces vienen elementos dentro de las bolsas rojas, como dijimos, que no son proclives a triturarlas. Entonces se traba el triturador, se rompe algún elemento del mismo. Es decir, es una complicación, no es lo más sencillo. Pero bueno, es una metodología que se aplica y que da evidentemente buenos resultados. Los residuos que salen del proceso de tratamiento por autoclave van a un relleno sanitario. Eso es un relleno inerte, entre comillas, que por lo menos se han eliminado los elementos patógenos y puede ir perfectamente a un relleno sanitario. Bajos costos de inversión, no son costos demasiado elevados para los beneficios que trae. Una tecnología limpia, muy aceptada por la sociedad en lugar de la incineración. Lo que sí, hay un problema económico. En la incineración, nosotros dijimos que sobre 100 kilos que entran al incinerador, tenemos 5 kilos aproximadamente que van a un relleno sanitario. En cambio, en este sistema de 100 kilos, tenemos 90 o 90 monedas de kilos que van a un relleno sanitario. El costo es enormemente superior entre uno y otro con respecto a la disposición final de esos residuos. También genera algunos líquidos, purgas de caldera, algunos procesos de vaporización que luego se condensan, de condensación, y esos líquidos se tratan como si fuera un residuo, un efluente líquido común y corriente en una planta de tratamiento para efluentes cloacales, si es que la planta lo tuviera, si no debería llevarla a tratamiento a terceros. Así que este sistema, las desventajas que puede tener, generan olores generalmente. Hay formas de evitarlo, de minimizarlo con algunos productos o desodorantes que se producen y minimizan un poco los olores, pero son olores un poco desagradables que pueden transportarse al exterior, traer problemas con vecinos y para el operario no es demasiado barato que digamos. El monitoreo de estos residuos, este sistema de tratamiento es complejo. Se hace a través de ampollas, donde dentro de esas ampollas hay bacterias que se colocan en varios puntos en cada uno de los carros o en algunos carros para testear si el tratamiento se está haciendo coherentemente. Esas bacterias, si cambian de color,
al momento de ser destruidas. Es decir, cuando les alcanza una temperatura y presión determinada, sobre todo temperatura, esas bacterias mueren. Eso quiere decir que el tratamiento se ha completado satisfactoriamente. Es complejo, difícil, puede que en un punto del carro la temperatura no llegue adecuadamente por diversos motivos, entonces es más complejo manejar o estar conforme con la eficiencia de este tipo de circuitos. En cambio, en la inseminación habíamos dicho que era bastante más factible de hacer mediciones online de los 4 o 5 puntos más importantes, que eran los efluentes gaseosos y las temperaturas de las cámaras primarias y secundarias. Bien, este es un poco el esquema general que yo quería terminar de completar, que no pudimos completar el día viernes. Hay una cosa pendiente, que es lo que nos pidió un alumno, sobre el tema de los costos, tanto de tratamiento de residuos especiales y patogénicos y disposición final. Con Alejandro tenemos algunos números, pero estamos chequeándolos porque son variables, dependen de varios factores, y entonces vamos a tratar del miércoles, cuando Alejandro comience la clase, que yo también voy a participar, así aprendo algo de lo que va a hablar Alejandro. Vamos a pasarles los números que tenemos y que son más o menos confiables, a pesar de la variabilidad de costo que tenemos hoy en la Argentina desde hace tiempo. Así que, pero bueno, para que ustedes tengan un orden de idea de qué es de qué estamos hablando. Así que bueno, nos veremos el miércoles y bueno, véanlo en cuanto puedan para completar un poco esta primera parte de la materia. Bueno, que tengan un buen domingo el que resta, ¿no? Y empiecen bien la semana. Cuídense.